Imagina unos ojos enormes, húmedos por la sequedad del polvo que flota en el aire, llenos de un brillo que parece a la vez esperanza y miedo, ojos que cuentan historias que nadie debería escuchar. Esos ojos pertenecen a Suhoud, una niña pequeña que camina sola por calles destruidas, donde las casas se desploman como muñecas de cartón y el suelo está cubierto de escombros que crujen bajo sus pies diminutos. Cada paso que da entre la basura, entre los restos de lo que alguna vez fueron hogares y vidas, es un acto de supervivencia, una demostración silenciosa de que aún le queda fuerza para luchar. Sus manos se tienden con cuidado, tocando los plásticos dispersos, seleccionando los que pueda usar para encender un fuego que la mantenga viva un día más. En su rostro hay una mezcla de resignación y determinación que corta como cuchillo. No es solo hambre lo que la impulsa, sino la necesidad de seguir existiendo en un mundo que le ha arrancado tanto. ¿Qué sentirías si tu hija, tu hermana o tu sobrina tuviera que sobrevivir recogiendo basura? Escribe en los comentarios con una sola palabra qué emoción te provoca esta imagen. Suhoud camina con pasos pequeños, casi imperceptibles, para no llamar la atención de los soldados ni de los saqueadores que merodean entre los escombros. Su ropa está rasgada, manchada de polvo y hollín, y sus pies descalzos dejan huellas temporales en el barro seco. Su respiración es rápida, entrecortada, pero no es miedo lo que más pesa en su pecho, sino la costumbre de que la vida duela desde que nació, la costumbre de aprender a encontrar alimento entre desperdicios y cenizas. Cada mirada hacia los edificios derruidos le recuerda que antes de que todo explotara, hubo risas, juegos, cumpleaños, abrazos. Ahora, esas memorias son cenizas en su memoria, y ella se agarra a ellas como si fueran un hilo de luz en la oscuridad. En la profundidad de sus ojos, uno puede ver una pregunta silenciosa. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué los niños no deberían jugar mientras el mundo explota alrededor? De repente, un estruendo rompe el aire, un sonido que perfora la piel y hace temblar la tierra bajo sus pies. Una bomba ha explotado a lo lejos. El humo se levanta como un monstruo negro que cubre el cielo y ensordece a cualquiera que trate de escucharse a sí mismo pensar. Suhoud no se sobresalta, sus nervios ya conocen ese miedo. Ella ha aprendido a vivir con la guerra como si fuera un paisaje constante, una sinfonía de destrucción que reemplazó a las canciones de cuna y los juegos de patio. Cada explosión la recuerda que la normalidad es un lujo que nunca tuvo, que la seguridad es una ilusión, y que su infancia no fue diseñada para la risa, sino para la supervivencia. Su corazón late rápido, pero no de terror, late de costumbre, de alerta constante, de resistencia silenciosa. ¿Qué sonido recuerdas de tu infancia? ¿Fue de risas, canciones, o podrías imaginar que fueran disparos? Si estás en contra de estas injusticias, escribe en los comentarios. No más guerra. Ningún niño merece crecer entre escombros. Mientras el cielo se tiñe de humo y polvo, Suhoud continúa caminando, buscando pedazos de plástico, metal y madera que puedan prender una pequeña llama. Para ella, la guerra no es un concepto lejano, es olor a pólvora, es gritos apagados, es la certeza de que cualquier sonido podría significar el fin del día. Ella ha aprendido a ignorar la devastación visible y a enfocar su energía en sobrevivir, en encontrar aquello que le permita cocinar un pedazo de pan o hervir agua para poder beber. Cada paso es calculado, cada respiración medida, porque sabe que un error podría costarle la vida. Mientras tanto, los recuerdos de las risas de otros niños que nunca conoció la golpean. Ella también quiere jugar, también quiere reír, también quiere sentir que su corazón no esté atrapado entre el miedo y el hambre. Suhoud finalmente encuentra un grupo de plásticos apilados entre escombros. Sus manos pequeñas y sucias los recogen con cuidado, y su corazón late con una chispa de alivio. Es lo único que tiene para encender un fuego, lo único que le permitirá hervir un poco de agua y cocinar lo que pueda comer. Mientras otros niños disfrutan de velas de cumpleaños, chocolates y juegos, Suhoud enciende basura para sobrevivir. Sus dedos tiemblan, no solo por el frío, sino por la mezcla de miedo y esperanza que corre por sus venas. Cada llama que prende entre los restos de desechos es un milagro silencioso, un acto de resistencia ante la crueldad del mundo que la rodea. Ella sonríe, aunque la sonrisa está cubierta de hollín y dolor, porque sabe que hoy, aunque sea por un momento, tendrá alimento en su estómago. ¿Qué tan diferente sería tu vida si lo que ahora tiras a la basura fuera el único recurso para comer? El humo sube lentamente, mezclándose con el olor acre de la pólvora y la destrucción. Suhoud observa las llamas bailar sobre los plásticos, como si fueran pequeñas hadas que le devuelven un instante de calma en medio del caos. Cada chispa representa un segundo más de vida, un respiro que la mantiene conectada a un mundo que parece decidido a borrarla. Sin embargo, incluso en ese momento de aparente seguridad, la niña sabe que mañana tendrá que salir de nuevo, que las calles destruidas le esperan, que los sonidos de la guerra no descansan,
y que la supervivencia no es un derecho sino un acto de lucha constante. Cada pedazo de plástico que arde es a la vez un pequeño triunfo y un recordatorio cruel de que su infancia nunca será como la de otros niños. Suhout mira alrededor, y por un instante, todo parece demasiado grande para su cuerpo diminuto. Los edificios destruidos que se inclinan hacia ella como gigantes vencidos, los autos quemados que humean, las paredes derrumbadas que dejaron escapar historias y memorias que nunca regresarán. Sin embargo, en medio de este paisaje de ruinas, ella mantiene la cabeza erguida. Cada pieza de basura que recoge, cada pedazo de plástico que prende fuego, es un acto de rebelión silenciosa, un recordatorio de que aún tiene derecho a existir, de que su espíritu todavía puede brillar aunque todo a su alrededor insista en apagarlo. Y mientras sostiene el fuego, aunque pequeño y vulnerable, un pensamiento se aferra a su mente: si puedo mantener esta llama encendida, entonces puedo mantenerme viva. El contraste entre la vida de Suhout y la de cualquier niño del mundo es dolorosamente claro. Mientras unos estudian, juegan y sueñan con el futuro, ella calcula cómo sobrevivir un día más. Cada pedazo de plástico que recoge es más valioso que un juguete, más importante que un pastel de cumpleaños, más necesario que cualquier cosa que damos por sentada. La injusticia de este mundo se materializa en sus manos sucias y en su mirada polvorienta, y aún así, a pesar de la tristeza y la desesperanza, Suhout sigue adelante. Sus pasos son ligeros, pero su corazón pesa con historias que nadie le pidió vivir. Y sin embargo, a pesar de todo, existe un hilo de luz que no se ha extinguido. Cada fuego encendido por Suhout es un recordatorio de que incluso en los lugares más oscuros, la vida encuentra una forma de resistir. Cada bocadillo que logra cocinar, por pequeño que sea, es una victoria sobre la desesperación, una demostración de que incluso los más vulnerables pueden encontrar formas de sobrevivir y mantener la esperanza. Sus ojos, llenos de polvo y lágrimas no derramadas, siguen buscando algo más allá de la guerra, algo más allá del hambre. Buscan un futuro donde la inocencia pueda volver, donde los niños puedan reír sin miedo, donde Suhout pueda simplemente ser una niña. Y mientras el humo del plástico se eleva hacia un cielo gris, uno no puede evitar preguntarse: ¿cómo es posible que un corazón tan pequeño lleve tanta fuerza? ¿Cómo puede alguien tan joven resistir tanto dolor y aún así mantener viva la chispa de esperanza? Suhout, con sus manos quemadas por el fuego de supervivencia, con su estómago vacío pero su espíritu intacto, se convierte en un recordatorio de lo que significa luchar, de lo que significa vivir cuando todo alrededor parece querer borrarte. Y en esa mirada, uno siente la urgencia de actuar, de cambiar, de no permitir que más niñas vean su infancia consumida por la guerra y la desesperanza. El estómago de Suhout gruñe con una insistencia que rompe cualquier intento de distracción. No hay pan, ni frutas frescas, ni dulces que endulcen sus días. Solo hay el olor del plástico quemándose, mezclado con polvo y cenizas, que no alimenta sino que apenas calma la desesperación. Cada rugido de su vientre le recuerda la injusticia que la rodea, la fragilidad de un cuerpo que no debería sufrir por la escasez, por la guerra, por la indiferencia de un mundo que sigue girando mientras ella apenas sobrevive. Su pequeña mano sostiene un pedazo de plástico encendido, intentando transformar aquello en un milagro, un fuego que simule un hogar, aunque el humo apenas tape el vacío que siente dentro. Su respiración es entrecortada, mezclada con la esperanza diminuta de que el hambre no la derrote antes del amanecer. ¿Alguna vez pasaste hambre, aunque fuera un día? Multiplica esa sensación por años. Comenta si alguna vez diste un plato de comida a alguien que lo necesitaba. Escribe: sí, lo hice. Suhout se sienta junto a ese fuego improvisado, mirando cómo las llamas luchan por mantenerse vivas sobre los plásticos que apenas arden. Cada chispa refleja en sus ojos un destello de resistencia que parece imposible para alguien tan pequeña. Su cuerpo delgado tiembla por el frío y el hambre, y su mente repite una pregunta muda: ¿por qué la vida me trata así? Cada día es un desafío monumental, una carrera contra la desesperanza que amenaza con consumirla. Y aún así, ella sigue, porque rendirse significaría desaparecer, dejar que la guerra y el hambre ganen. La resiliencia de Suhout es silenciosa, una fuerza invisible que atraviesa la ruina, recordando que incluso los cuerpos más frágiles pueden sostener un espíritu indomable. Ese día, mientras Suhout revisaba los escombros con la mirada cansada, algo inesperado sucedió. Una mano extendida apareció frente a ella, no sucia ni vacía, sino llena de calor y generosidad. Era un plato de capsa, arroz con carne, humeante y completo, un bocado que parecía traer consigo la normalidad que Suhout había olvidado. Sus dedos temblorosos tomaron el plato como si fuera un tesoro escondido entre las ruinas. Nunca había sentido un aroma tan intenso, ni había contemplado una comida tan sencilla y perfecta. Su estómago rugía, pero esta vez, mientras probaba el primer bocado, la sensación era diferente: calor, alivio, plenitud,
una mezcla de emociones que no podía nombrar. Ese alimento no solo llenaba su estómago, llenaba también su corazón de una esperanza que casi había olvidado. El primer bocado hizo que Suhout cerrara los ojos y respirara profundamente, como si estuviera absorbiendo algo más que el sabor de la comida. Era la sensación de ser vista, de que alguien se había detenido en su mundo de polvo y ruina para ofrecerle un acto de amor tangible. Cada cucharada era un abrazo invisible, un recordatorio de que todavía existen manos que se preocupan, corazones que no olvidan a los niños atrapados entre escombros y escombros de una guerra que nadie debería conocer. Su estómago se llenaba lentamente, pero su alma se expandía con la certeza de que la bondad todavía podía existir incluso en los lugares más devastados. La comida no era un lujo, era un milagro que le recordaba que la vida, aunque golpeada, aún podía ofrecer momentos de luz. Cuando Suhout terminó de comer, una sonrisa tímida, pura y luminosa se dibujó en su rostro. Esa sonrisa no era solo un gesto de alegría. Era la manifestación de un milagro silencioso, la evidencia de que incluso entre ruinas y dolor, el espíritu humano puede brillar. La luz de su sonrisa atravesó el polvo, la guerra y la tristeza, alcanzando a quienes la miraban a través de las redes sociales, conmoviendo a millones de personas alrededor del mundo. Porque no era únicamente Suhout quien sonreía, era la sonrisa de todos los niños que habían sido olvidados, de todas las voces que no habían sido escuchadas, de todas las pequeñas vidas que merecen existir con dignidad y esperanza. Esa sonrisa encapsulaba resistencia, milagro y la fuerza de la inocencia que no se rinde, aunque la vida parezca insistir en apagarla. ¿Qué valor tiene una sonrisa cuando todo alrededor es ruina? Escríbele un mensaje de aliento a Suhout, como si ella pudiera leerte ahora mismo. Cada vez que Suhout sonreía, quienes la observaban sentían una mezcla de ternura y dolor, como si esa expresión infantil contuviera siglos de sufrimiento acumulado y, al mismo tiempo, la fuerza para superarlo. Esa sonrisa era un faro que iluminaba los rincones más oscuros de Gaza, un recordatorio de que la humanidad aún existe, de que la inocencia no siempre se pierde, y de que un solo acto de bondad puede cambiar la vida de alguien para siempre. Para millones de personas, Suhout dejó de ser solo una niña en Gaza, se convirtió en el símbolo de la esperanza que resiste, del hambre que encuentra alivio, de la luz que nunca se apaga aunque el mundo parezca devastado. El plato de Katza, simple y cálido, había hecho algo que ninguna ayuda institucional pudo lograr en semanas. Había restaurado el derecho de Suhout a sentir plenitud, a sentir alegría, a saber que no estaba completamente sola. Cada grano de arroz, cada trozo de carne, se convirtió en un mensaje silencioso. Eres importante. Mereces comer. Mereces vivir. Y mientras ella masticaba lentamente, con la mirada que por fin se suavizaba, se sentía un hilo de conexión entre su pequeño mundo y el corazón de millones que observaban su historia. Su hambre había sido temporalmente silenciada, pero la lección era eterna, que la bondad y la empatía pueden atravesar fronteras y transformar vidas. La reacción de Suhout ante la comida no fue solo física, sino espiritual. Su cuerpo agotado se relajó, pero su mente también encontró paz. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba planeando cómo sobrevivir al próximo día, sino simplemente disfrutando del presente. Sus lágrimas silenciosas se mezclaron con la sonrisa, y en esos minutos ella fue libre, aunque fuera solo un instante, del peso de la guerra, del hambre y del abandono. Cada cucharada calentaba no solo su estómago, sino también la certeza de que alguien, en algún lugar, había decidido detenerse y pensar en ella, y eso le devolvía una dignidad que nadie le había dado en años. Al final, cuando el plato quedó vacío, Suhout sostuvo sus manos sobre su pecho y respiró profundamente, sintiendo un alivio que nunca había experimentado. La sensación de saciedad no era solo física, sino un recordatorio de que la esperanza puede llegar en formas inesperadas, de que un pequeño acto de bondad puede cambiar una vida, y de que incluso en medio de la devastación, los milagros existen. Su mirada se alzó hacia el cielo gris de Gaza, y en sus ojos se reflejaba una promesa silenciosa: seguiré adelante. No me rendiré. Porque si la vida me da un bocado, lo agradeceré y lo honraré. Ese día, la sonrisa de Suhout se convirtió en un símbolo. No era solo la sonrisa de una niña que comía después de días de hambre, era la sonrisa de todos los niños que esperan un acto de bondad, la sonrisa que recuerda al mundo que la esperanza aún puede existir donde todo parece destruido. Cada chispa de fuego improvisado, cada bocado recibido, cada lágrima contenida, todo se convirtió en un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la vida puede sorprender con regalos inesperados, y que la humanidad tiene el poder de transformar el dolor en luz si se atreve a extender una mano. La historia de Suhout apenas comenzaba a ser contada, y su corazón ya estaba dejando huella en millones que aprendieron a no perder la fe, ni siquiera cuando todo parecía perdido. El mundo miró, y en un instante, la injusticia dejó de ser invisible.
Una sola imagen, un video diminuto de Suhout probando un bocado de capsa, recorrió las redes sociales con una fuerza imparable. Millones de personas compartieron, comentaron, lloraron y sintieron, porque en ese momento, la guerra ya no era un concepto lejano ni un titular en la televisión, era la boca de una niña que masticaba esperanza, la mirada de una vida que había sido ignorada por demasiado tiempo. Cada texto del video parecía gritar que el hambre, la destrucción y la indiferencia no podían continuar siendo invisibles. Y mientras la imagen se multiplicaba en teléfonos y pantallas, algo dentro de millones de personas se removía: culpa, compasión, impotencia y un impulso urgente de actuar. ¿Por qué crees que necesitamos ver una imagen así para despertar? Comenta y escribe: te veo, Suhout, para recordarle que no está sola. El video no solo mostraba comida, mostraba resiliencia y dignidad. Suhout, con su estómago lleno por primera vez en días, se convirtió en un símbolo de lo que millones de niños en conflicto viven cada día sin que nadie lo vea. La fuerza de su mirada y la inocencia intacta en su sonrisa desafiaban la brutalidad que la rodeaba, recordándonos que detrás de cada titular hay vidas humanas, cuerpos pequeños y corazones que no merecen cargar el peso de decisiones adultas. Cada comentario, cada compartida, era un intento de abrazar a Suhout desde lejos, de decirle al mundo: no estás sola. No te olvidamos. Pero también era un espejo, nos obligaba a mirar la realidad que muchas veces ignoramos y a sentir la vergüenza de nuestra comodidad frente al sufrimiento ajeno. Mientras algunos niños corrían por patios escolares, cantaban canciones y compartían risas que duraban horas, Suhout caminaba entre escombros, esquivando fragmentos de bombas y restos de paredes caídas. La guerra no destruye solo edificios, destruye juguetes, sueños y futuros. Cada paso que daba Suhout era un recordatorio cruel de la infancia que le fue arrebatada, de las risas que nunca escuchará, de los juegos que nunca jugará. Sus manos, que deberían sostener lápices y pelotas, recogían plásticos y cenizas. Su cuerpo, que debería descansar después de clases, soportaba hambre y frío. Y mientras la mirábamos en la pantalla, era imposible no sentir que un pedazo de nuestra propia humanidad se quebraba ante la injusticia que vivía. ¿Qué juguete marcó tu infancia? ¿Puedes imaginar no haber tenido ninguno? Comenta el nombre del juguete que más recuerdas, en honor a los que nunca tuvieron uno. El vacío que dejó la guerra en la infancia de Suhout no se mide en días ni en juguetes, sino en la acumulación de instantes robados, risas perdidas, abrazos que nunca recibió, tardes que deberían haber sido luminosas y que fueron reemplazadas por gritos y humo. Cada niño que camina por Gaza, Siria o Yemen comparte ese dolor silencioso, y la imagen de Suhout comiendo capsa se convierte en un recordatorio doloroso de lo que millones de pequeños están perdiendo sin culpa alguna. Mientras muchos damos por sentado el derecho a jugar, estudiar y reír, otros luchan por sobrevivir y comer algo caliente, con la esperanza temblorosa de que algún día, alguien los vea y los sostenga con un acto de humanidad. ¿Quién merece vivir así? ¿Qué crimen cometió un niño para que su mundo esté lleno de bombas, hambre y miedo? La respuesta es sencilla y devastadora: ninguno. Ningún niño elige la guerra, el hambre ni los escombros bajo los que debe dormir. Los inocentes cargan con las decisiones de adultos que nunca pisan el campo de batalla, que no escuchan los gritos de hambre ni sienten la desesperanza de quienes luchan por un pedazo de pan. Y mientras nos preguntamos cómo es posible que esto ocurra, la mirada de Suhout nos golpea con la crudeza de la realidad: la injusticia es tangible, y los culpables muchas veces permanecen invisibles, mientras los niños pagan el precio más alto por errores que no cometieron. ¿Qué sentirías si tu hijo tuviera que dormir en un suelo de escombros? El cuerpo de Suhout descansando sobre ruinas nos recuerda que no hablamos de estadísticas, sino de vidas humanas. Cada respiración que ella da es un acto de resistencia contra un mundo que la ignora, y cada mirada hacia un cielo gris es un grito silencioso de existencia. Nos obliga a confrontar la brutalidad con la que conviven millones de niños. Ellos no tienen culpa, no pidieron nacer en medio de la guerra, y aún así deben aprender a sobrevivir. La impotencia que sentimos frente a esta realidad nos duele, nos sacude, nos obliga a cuestionar la complicidad silenciosa de un mundo que mira hacia otro lado mientras los inocentes pagan por los errores de otros. La historia de Suhout no es única, es un reflejo de miles, de millones de niños en Gaza y en otros lugares del mundo donde la guerra destruye vidas en silencio. Mientras algunos niños desayunan en casa, asisten a la escuela y sueñan con un futuro brillante, otros recorren calles destruidas, buscando lo mínimo para sobrevivir. Cada niño que se ve obligado a crecer entre bombas y hambre nos recuerda que la indiferencia no solo es un pecado moral, sino un crimen silencioso que perpetúa el sufrimiento. Suhout, con su mirada llena de polvo y esperanza, se convierte en un espejo del mundo. Un mundo que permite que la inocencia sea devorada por la violencia y que muchas veces permanece callado. ¿Cuántos más necesitamos ver para reaccionar?
declara en comentarios. No más silencio, si piensas que callar es permitir que esto siga ocurriendo. Cada imagen compartida, cada video publicado, es un intento de romper la indiferencia, de obligarnos a mirar la verdad que muchas veces preferimos ignorar. Pero incluso con millones de ojos observando, el dolor de Suhaud y de otros niños no desaparece. La guerra sigue, el hambre persiste y la injusticia continúa en silencio. Lo que nos duele no es solo su sufrimiento, sino nuestra propia pasividad frente a él, el hecho de que la comodidad y la rutina nos permitan mirar hacia otro lado mientras la vida de un niño pende de un hilo. Suhaud es la prueba viviente de que cada niño perdido en la guerra es una advertencia que el mundo no debería ignorar. Al ver a Suhaud, uno no puede evitar sentir la mezcla más intensa de tristeza y rabia. Tristeza por la vida que nunca tuvo, por los juguetes que nunca tocará, por las risas que nunca escuchará. Rabia porque el mundo que podría protegerla no lo hace, porque los culpables permanecen invisibles y porque la injusticia parece normalizada. Y sin embargo, ella sigue allí, resistente, con el fuego de la esperanza encendido en su corazón, recordándonos que mientras haya una chispa, la lucha por la vida continúa, que la resiliencia puede surgir incluso en los lugares más devastados y que cada acto de bondad, por pequeño que sea, puede ser un milagro. Suhaud se convierte así en un espejo del mundo y un llamado urgente a la acción. No podemos cerrar los ojos y decir que no existe. No podemos fingir que la comodidad de nuestras vidas borra la realidad que ella vive. Cada niño en guerra es un recordatorio de nuestra responsabilidad colectiva, de hablar, de actuar, de no permitir que la inocencia siga siendo devorada por la violencia. La historia de Suhaud es dolorosa, incómoda y desgarradora, y es precisamente esa incomodidad la que debe impulsarnos a dejar de mirar hacia otro lado, a exigir justicia, a asegurar que los que nacen sin culpa tengan derecho a un futuro, a risas y a comidas calientes, tal como ella finalmente logró. Cada lágrima que cae del rostro de un niño en guerra es mucho más que agua. Es un grito silencioso, un eco del dolor que el mundo elige ignorar. Son lágrimas que hablan de hambre, de miedo, de noches enteras sin dormir sobre escombros, de un corazón que no entiende por qué debe cargar con el peso de decisiones que nunca tomó. Suhaud, con sus ojos llenos de polvo y su estómago vacío hasta hace poco, nos recuerda que la infancia no debería ser un campo de batalla, y sin embargo, millones de niños viven esa pesadilla cada día. Mientras miramos sus lágrimas en imágenes, videos o relatos, sentimos una mezcla de impotencia, culpa y deseo urgente de ayudar, porque somos testigos de la injusticia, y cada lágrima se convierte en una herida abierta en la humanidad. ¿Qué puedes hacer tú, desde dónde estás, para cambiar algo? Comparte una acción pequeña de bondad que hayas hecho esta semana. Nos duele Suhaud, nos duele la infancia robada de millones de niños como ella, pero también nos duele nuestra indiferencia, ese silencio que a veces permitimos. Cada lágrima que ella derrama debería ser un llamado a la acción, un recordatorio de que aunque no podemos detener todas las guerras, sí podemos decidir cómo respondemos. Podemos donar, podemos hablar, podemos compartir la historia para que nadie olvide. Su sufrimiento nos confronta, nos obliga a mirar de frente y a preguntarnos si estamos siendo parte de la solución o simplemente espectadores que permiten que la injusticia continúe. Porque Suhaud no eligió nacer en un lugar donde la guerra marca cada día, pero nosotros elegimos cómo actuar frente a su dolor. El video de Suhaud, su sonrisa y su plato de capsa humeante, se convirtió en un catalizador de indignación colectiva. Millones de personas comenzaron a hablar, a escribir, a exigir un alto al fuego, a denunciar la injusticia que no debería existir. Suhaud dejó de ser solo una niña para convertirse en un símbolo, la voz de todos aquellos que no pueden alzarla, la representación de la inocencia que clama por ser protegida. Cada comentario, cada hashtag, cada historia compartida era una chispa que iluminaba la oscuridad de la guerra y recordaba que la humanidad no puede permanecer muda frente a la injusticia. Su indignación, aunque pequeña frente a la magnitud del conflicto, se volvió un acto colectivo de resistencia y solidaridad que cruzó fronteras y lenguajes. ¿Crees que compartir, hablar y denunciar sirve? Ese despertar global demostró que la empatía puede viajar más rápido que las bombas y que la conciencia colectiva puede ser un motor de cambio. Personas que nunca habían pensado en la vida de los niños en Gaza empezaron a mirar con atención, a entender que la guerra no es un juego de cifras ni de noticias lejanas, sino que impacta vidas humanas concretas y frágiles. La imagen de Suhaud masticando su primer bocado caliente se convirtió en un recordatorio de que incluso un gesto sencillo puede transformar la conciencia del mundo, que hablar, denunciar y exigir justicia no es suficiente solo para consolar nuestra culpa, sino para dar visibilidad a quienes no tienen voz y hacer que el mundo reaccione ante su sufrimiento. La indignación se transformó en un grito por la paz, un clamor que atravesó pantallas y fronteras. Cada voz que se unió fue un recordatorio de que los niños no deberían ser víctimas de guerras que ellos nunca entendieron ni provocaron. Suhaud,
con su rostro lleno de esperanza y miedo, personificaba la urgencia de detener las bombas, de salvar vidas antes de que la inocencia se pierda para siempre. Cada mensaje compartido era un llamado a detener la destrucción, a proteger a quienes todavía tienen derecho a soñar, a reír y a comer sin miedo. La guerra no puede seguir siendo invisible, y los niños no pueden ser simples cifras. Necesitan que la humanidad despierte y grite un alto definitivo, un alto que suene tan fuerte que los responsables no puedan ignorarlo. ¿Qué significa para ti la palabra paz? Mientras los ojos del mundo se enfocaban en Suhaud, la palabra paz adquiría un significado urgente y tangible. No era solo ausencia de guerra, sino presencia de vida digna, educación, comida, seguridad, juegos, risas. Cada persona que compartía su historia, que la comentaba o que la mostraba a otros estaba participando de un acto de construcción de paz, aunque fuera a pequeña escala. Suhaud se convirtió en un recordatorio de que la paz no es un lujo, sino un derecho que millones de niños merecen, y que todos podemos contribuir a ella, incluso desde lejos, con un mensaje, un gesto o un pensamiento decidido a transformar la injusticia en acción y esperanza. No sabemos qué será de Suhaud mañana, pero sabemos lo que nos dejó hoy, un mensaje eterno. Su hambre se convirtió en conciencia, su sonrisa en resistencia y su historia en memoria que atraviesa fronteras. Cada imagen, cada video y cada comentario compartido nos recuerda que la vida de un solo niño puede cambiar la mirada de millones, y que la bondad humana todavía puede encender llamas de esperanza en medio del horror. Suhaud nos enseñó que incluso el acto más pequeño de generosidad, como darle un plato de comida, puede resonar mucho más allá de lo imaginable y transformar vidas. Su existencia y su sonrisa se convierten así en un faro para todos aquellos que creen que nada se puede hacer frente a la injusticia. Siempre hay algo que hacer, siempre hay una manera de sumar. ¿Qué enseñanza te deja la historia de Suhaud? La historia de Suhaud es un recordatorio de que cada niño que sufre es también un espejo de nuestra humanidad. Su dolor nos interpela, su hambre nos cuestiona y su resiliencia nos inspira a no mirar hacia otro lado. Cada gesto de solidaridad que nace de su historia, por pequeño que parezca, se convierte en una semilla de cambio que puede florecer en algo mucho más grande. La sonrisa de Suhaud, capturada en un video, es más que ternura, es un símbolo de que la vida puede prevalecer incluso en las circunstancias más adversas, y que la acción humana, cuando nace de empatía y amor, tiene el poder de cambiar realidades que parecen imposibles de transformar. Suhaud nos mira desde una pantalla, pero podría estar a nuestro lado en cualquier ciudad, en cualquier hogar donde un niño necesita ayuda, donde un acto de bondad puede significar la diferencia entre desesperanza y vida. No la ignores. Mientras ella lucha por sobrevivir entre escombros, nosotros tenemos la opción de luchar por la paz, de elevar nuestra voz, de convertir la indignación en acción y la compasión en cambios concretos. Cada comentario, cada mensaje, cada gesto solidario se convierte en un acto de resistencia contra la injusticia que millones de niños enfrentan a diario. Su mirada nos recuerda que no podemos ser espectadores pasivos. Tenemos la responsabilidad de actuar, de hablar y de defender lo que es justo. ¿Qué harás después de escuchar esta historia? ¿Te quedarás callado o levantarás tu voz? Comenta. Alto a la guerra, si quieres que este clamor llegue lo más lejos posible. Cada historia como la de Suhaud nos deja marcada la pregunta más difícil: ¿qué haríamos si el dolor estuviera frente a nosotros? Su vida nos interpela, nos sacude y nos obliga a confrontar nuestra propia humanidad. Suhaud no pidió ser famosa, ni buscó despertar la conciencia del mundo. Solo quería un plato de comida, un poco de calor y la oportunidad de vivir su infancia que le fue robada. Y sin embargo, al mostrarnos su lucha, nos da la posibilidad de hacer algo más, transformar el dolor en acción, la indignación en solidaridad, y su historia en una llamada que resuene más allá de las pantallas, más allá del ruido del mundo, hasta llegar a todos los que pueden decidir no mirar hacia otro lado.